Muchas gracias por haber acudido al minicurso Newman. ¿Cuántos de vosotros estuvisteis en el café? Levantad la mano. Una gran mayoría, ¿no? Muy bien. Bien, para los que estuvisteis ya queda presentado el ponente y entiendo que habéis vuelto porque merece la pena escuchar a este profesor de humanidades venido del otro lado del charco que se llama Martín Tami. Para los que no, os presento a Martín. Es profesor de humanidades, como os he dicho, profesor de la Escuela de Liderazgo de la Universidad y profesor viajero de Becas Europa. Y sobre todo está aquí en condición de gran amigo del Instituto Newman. Siempre nos dice que sí y siempre nos ayuda a buscar el sentido de las preguntas que hacemos. La semana pasada nos ayudó a entender la pregunta por el significado del sufrimiento y abrió muchísimos melones, ¿no? Sufrimos porque tenemos grandes pasiones en la vida, la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, nos puso varias expresiones culturales muy interesantes y ahora viene a bucear un poquito más en la respuesta con un método tremendamente universitario, que es a través de un libro. El libro va a ser Humano más humano, es un libro que ha sido referencia para muchos profesores humanistas de esta casa y de otras, del profesor, del filósofo catalán Josep Maria Esquirol. Es un libro denso y por eso mismo es un lujo tener a un profesor que como un bisturí nos va metiendo en el texto y nos va ayudando a desgranarlo y a entenderlo. Yo os pediría, ya sabéis cuál es el método, vamos a estar 1 hora y media juntos, 1 hora y media, 2 horas, en el que el profesor nos va a ir ayudando a entender el libro y nosotros vamos a ir teniendo preguntas, pudiendo hacer un diálogo. Esto es lo más universitario, a través de un maestro, que es un libro, con otro maestro de carne y hueso, que es Martín, y con alumnos que se ponen en juego y verifican lo que dicen estas palabras. La condición es el silencio, porque el otro día era difícil algunas veces, hay determinados núcleos que hablan, el resto está callado, pero esos núcleos incomodan a todo el mundo que quiere escuchar. Luego hay otras formas de crear ruido, que es tener pantallas constantemente delante que no nos impiden conectar con lo que sucede y solo va a suceder ahora, que es una clase, ¿no? Nos estamos perdiendo esta riqueza. Así que yo os pido, por favor, silencio. Os pido, por favor, que el que no esté dispuesto, no pasa nada, hace un día estupendo y uno puede salir, porque esto no es obligatorio. Así que a los que sí que nos apetece escuchar bien, dejadnos, por favor, escuchar y estar atentos y disfrutar de Martín. Muchísimas gracias por estar aquí. Al final del todo se pondrá el QR que accede a los créditos y la semana que viene habrá una tertulia que va a explicar Cristina cuando termine esta clase. Gracias y muchísimas gracias, Martín, por acompañarnos hoy también. Muchas gracias, Rocío, como siempre, por tu cariño, por esa presentación entrañable. Gracias a todos por venir y por volver. El caso de los que hayan estado la semana pasada en el café, los que no, tenéis en YouTube ya publicado el vídeo, ¿sí?, en el que en un momento me quedo en blanco, así que para la posteridad y para vosotros si queréis verlo, el café quedó grabado. Lo digo también porque parte de la propuesta de este minicurso como actividad universitaria, eminentemente universitaria, es que además de lo que podamos trabajar entre el café y sobre todo hoy, que es más propiamente una clase, como bien decía Rocío, luego tengáis que hacer un trabajo, ¿no? Y yo creo que ese vídeo, como esta clase, como el material que he preparado y lo que vaya a suceder en este rato, son como ingredientes, ¿no?, para el trabajo que, si queréis, vais a poder realizar. Bueno, veo muchas caras conocidas, siento una tentación grande de empezar a saludar por el nombre, pero la voy a resistir para no enrollarme. Me voy a ir poniendo de pie cada tanto, así que por favor estad atentos, porque puedo aparecer por el lugar menos pensado. Y vamos a comenzar, ¿sí? Lo primero que tengo para decir, más allá de todo lo que he dicho, que no es poco importante, más bien lo contrario, es que el libro que he propuesto para este minicurso es un libro importante, ¿no? Es un libro importante porque es un libro difícil.
¿Y qué significa que sea un libro difícil? Que no es un libro complaciente, que no se deja leer de cualquier manera, que reclama por nuestra parte un tacto, una atención, una predisposición a caminar lentamente, que a veces nos cuesta un poco. Y yo creo que este tipo de lecturas nos hacen un doble favor, ¿no? Por lo que dicen en sí mismas y también por la disposición que nos invitan a adoptar para poder adentrarnos en ellas, ¿no? Y soy consciente de que para el rato que tenemos hoy, abarcar Humano más humano, una antropología de la herida infinita de Esquirol es demasiado. Tuve la inmensa dicha de poder leer este libro con un grupo muy querible, muy entrañable de alumnos el curso pasado, a lo largo de varios meses. Tuvimos la ocasión de tener una reunión con Esquirol y la verdad es que por eso lo elegí, porque es un libro del que yo he aprendido mucho, ¿no? Del que he aprendido mucho y del que me parece que podemos aprender todos a propósito del tema que nos convoca, que es el sufrimiento. Quienes estuvisteis atentos cuando fuisteis entrando, habréis oído que sonaba algo como música de fondo, que es el concierto número 23 de piano de Mozart. Espero que a lo largo de la clase que vamos a tener hoy tengáis alguna pista de por qué quise proponerlo como música de entrada, pero no era mera música de fondo. De hecho, a mí me alivia mucho saber que, diga lo que yo vaya a decir, quienes escuchasteis esos fragmentos de música, ya os iréis habiendo ganado algo, ¿no? También tiene esa cualidad empezar así. Bueno, aquí tenéis a Esquirol y una parte de la portada del libro. Os decía entonces que no es un libro fácil, pero precisamente por ello creo que es un libro oportuno, porque estamos en el aula más importante de la universidad, el aula magna, y estamos juntos para hablar de algo importante y eso merece la máxima de nuestras entregas, el máximo de nuestros esfuerzos, y desde ese lugar yo preparé esta sesión y espero que también signifique para vosotros un reto, ¿no? Ojalá. Me dijo Aarón, que por si no lo conocés es uno de los grandes emblemas, baluartes del Instituto Newman, de los que hacen que todas estas cosas sucedan, que en algún momento va a aparecer un QR. Yo sé que, atención, yo sé que QR pide móvil, ¿no? Vamos por el mundo, aparece un QR y el gesto más espontáneo de todos nosotros es coger el móvil y hacer así. Os pido que antes de hacer así, veamos si el QR aparece, porque no es el de los créditos, ¿vale? Ese viene al final, como dijo Rocío. Creo que, si no me equivoco, va a aparecer un QR que, como buen QR, pide móvil para que capturéis una información que es un extracto del libro que yo preparé para que podamos seguir juntos la lectura que vamos a realizar, ¿sí? De hecho, antiguamente, y no solo antiguamente, hoy, muchas clases universitarias tienen la forma de una lección, de una lectura, ¿no? Lo que haremos hoy no será precisamente eso, pero iremos nutriendo. Espero que no estéis haciendo fotos, porque yo soy algo tímido, así que si lo hacéis, avisadme que me doy vuelta. Lo que haremos hoy será, en gran medida, caminar juntos, muy despacio, muy lentamente, a lo largo de algunos fragmentos del libro propuesto para el minicurso. ¿De acuerdo? Quien quiera, pueda, le interese. El libro existe y consta de 12 capítulos, ¿sí? Los fragmentos a los que podéis acceder a través de este QR, y muchas gracias al Instituto por prepararlo, recoge partecitas de los primeros 6 capítulos del libro, ¿sí? Y el camino que yo quiero hacer con vosotros es un recorrido lento. No me voy a cansar nunca de enfatizar esto. Si en algún momento me veis ir demasiado deprisa, hacedme algún gesto, alguna seña de que yo quiero ir lento. Dice Wittgenstein, un filósofo del siglo XX, que en la carrera de la filosofía gana el que llega último, ¿no? O el que aprende a correr más despacio. Me encanta esa imagen. ¿Seremos capaces de correr despacio? Bueno, eso es parte del reto que tenemos hoy, ¿sí? Hoy y el resto de nuestra vida juntos, porque como bien sabéis, los que han sido alumnos míos, mi trabajo empieza cuando me voy, ¿sí? Obviamente la clase es parte del trabajo, pero me gusta decir y pensar y sentir y vivir que lo importante recién comienza, ¿no? Esto es el mínimo indispensable para tener algo de lo que partir. Bien, entonces iremos recorriendo juntos
fragmentos correspondientes a los 6 primeros capítulos del libro, ¿sí? Yo tengo aquí mis papeles, iré leyendo algunas partes, seguramente algún fragmento me lo salte por una cuestión de tiempo, pero lo tenéis ahí de todas maneras como ingrediente, como aportación para vuestro trabajo si queréis utilizarlo. Y habrá tiempo, espero, y si no me lo reclamáis, tenéis todo el derecho a reclamármelo, para preguntar, para comentar, ¿sí? Para dialogar, ¿sí? Que esto no es tampoco una cuestión solo monológica, ¿no? De una sola palabra, en este caso la mía. De hecho, como no es solo cuestión de una sola palabra, antes de entrar al texto y asumiendo que el libro de Esquirol no es fácil, yo creo que Esquirol, que es profesor de la Universidad de Barcelona, catedrático, es uno de los 3 filósofos vivos españoles más interesantes. Hay otros 2 que también van a venir hoy, en formato de vídeo. ¿De acuerdo? Pero el primero es Esquirol. Y como se trata de un libro suyo, me gustaría que veamos juntos el primero de los vídeos que traje para compartir con vosotros, a modo de introducción al pensamiento y a la obra que vamos a tratar. ¿De acuerdo? Creo que puede ser una buena manera para introducirnos en el trabajo propiamente dicho del minicurso. ¿Está bien? Tenemos entonces el primero de los vídeos. Josep María, como educadora me interesa mucho tu idea sobre la educación. He leído que dices que educar es enseñar a vivir en la intemperie. ¿Nos podrías explicar un poco esta idea? Nosotros estamos en la intemperie. ¿Qué significa que estamos en la intemperie? Significa que la situación más fundamental, más básica del humano es estar al descubierto, es estar sin protección. Si no hubiese esta intemperie básica, el gesto de cuidar y de ampararnos no tendría sentido. Pero, sin embargo, tiene todo el sentido. Es lo que más tiene sentido de todo lo que tiene sentido. La escuela es el lugar en el que se tiene que producir esta iniciación al cuidado, esta iniciación a las relaciones, a las interrelaciones. La escuela tiene que intentar tener este horizonte como el más mayúsculo de todos. Cuando me preguntan, ¿tú qué crees que debe ser la universidad? Y lo mismo diría para la escuela, pero más o menos haciendo esta proyección, pues les respondo con una definición que daba un autor de finales de la Edad Media, Alberto Magno. Decía, es una definición muy preciosa. ¿Qué es la universidad? Dice, es la dulzura de la vida en común de maestros y discípulos en la búsqueda de la verdad. Yo pienso, ostras, es que eso es decir, se habla de la dulzura de la vida en común, de maestros y discípulos en un mismo movimiento. No hace falta utilizar la palabra verdad si a uno le parece demasiado mayúscula, es igual. El caso es que no se habla de la competitividad, no se habla del individualismo, no se habla de los beneficios, no se habla de los resultados, se habla de la dulzura de la vida en común, la dulzura de la vida en común. Esto es una maravilla. La escuela y la universidad son como espacios sagrados, es decir, es algo que no se asimila a lo demás. Son lugares de resistencia, son lugares preciosos de resistencia. Hay un texto muy incisivo de un filósofo contemporáneo que se llama Adorno y que escribió al poco tiempo, a los pocos años del desastre de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo relativo a los campos de concentración y de exterminio. Ese texto de Adorno se titula «Cómo educar después de Auschwitz». Ese texto, con ese título tan expresivo, uno podría quizá creer que contiene un programa muy exhaustivo de recomendaciones y de contenidos de lo que debería ser la educación. Y no.
es un texto demasiado sabio como para decir demasiadas cosas. Y, por lo tanto, ¿qué se encuentra en ese texto? ¿Qué se dice? Se dicen básicamente solo dos cosas. Que la educación tiene que tener como finalidad principal ayudar a que las personas jóvenes sean cada vez más reflexivas, es decir, incrementen la claridad sobre su propia situación y este es un elemento clave, que se evite tanto como sea posible todo atisbo de frialdad, porque la frialdad es lo más inhumano de todo lo inhumano que uno pueda imaginarse. ¿Qué es la frialdad? La frialdad es la indiferencia. Es estar al lado de los demás sin darse cuenta de los demás. Es considerar a los demás como puras cosas o simplemente no considerarlos, no mirarlos, no atender a ellos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, que creo que lo esencial de la educación es el incremento de la claridad y de esta especie de calidez que podemos llamar no indiferencia. El movimiento más fundamental y más humano es el de cuidarnos. Bueno, a mí me gusta mucho conocer el rostro y la voz de los autores, porque de algún modo es ese rostro y esa voz la que nos hablan cuando leemos sus páginas, ¿no? Y yo creo que hay algo en Esquirol que se parece mucho a sus textos, ¿sí? Así que lo presento, lo dejo aquí con vosotros para que podamos ir de a poquito desgranando algunos fragmentos del libro. ¿Habéis logrado captar el QR? Menos mal. ¿Os imagináis el vértigo de querer captar un QR y no poder hacerlo? La sensación de frustración, de ruptura de la cadena de significados que estructura nuestra vida. Bien, entonces, habiendo respondido que sí a la pregunta que hice, entiendo que tenéis acceso al dossier de textos que he preparado, ¿sí? Una serie de fragmentos de los primeros 6 capítulos. Escogí 50 fragmentos. ¿Se me fue la mano? Sí. De todas maneras, no hay problema, porque esto es apenas el comienzo, ¿eh? Quien tenga interés en seguir adentrándose en esta propuesta, en esta lectura, en estos temas, pues bienvenido a la universidad, que es el tiempo de la vida en el que las cosas se inician, ¿no? Y se inician con fuerza y con aspiración de perdurar, de duración. Bueno, os propongo entonces que vayamos juntos leyendo algunos de los fragmentos. Yo iré guiando, veréis que he querido numerar los fragmentos. Eso es al solo efecto de que nos podamos ubicar, ¿sí? Del 1 al 50, no vamos a leer todos, no temáis. Saldréis de aquí a más tardar a las 14, ¿eh? A no ser que os queráis quedar, pero a lo mejor está reservada el aula y tenemos que ir a otro sitio. Fijaros, el libro de Esquirol, uno podría pensar, ¿por qué lo traes a un curso, a un minicurso, a una clase sobre el sufrimiento? Si el libro, en principio, no tiene mayor relación con la palabra sufrimiento. Ninguna de las palabras de su título, de su subtítulo, es la palabra sufrimiento. Y en efecto, el libro no habla estrictamente del sufrimiento, aunque es un tema que aparece en alguna de sus páginas, y lo trataremos de ver. Pero me interesa traerlo a colación porque el libro lo que hace es ayudarnos a pensar quién es el ser humano. ¿Qué significa ser humano? Y si recordáis, los que estuvisteis el miércoles pasado en el café, la primera idea de las 4 que quise compartir con vosotros era precisamente esa. Cuando hablamos de un gran tema, de los grandes temas a los que normalmente y con gran generosidad nos invita el equipo del Instituto Newman a conversar, el sufrimiento, el amor, la libertad, la cuestión de Dios, la muerte, etc., lo que estamos haciendo es asomarnos desde una ventana privilegiada al misterio de nuestra humanidad, ¿no? ¿Qué significa ser humano? Y yo creo que este libro es un auténtico tesoro para aproximarnos a esta cuestión. El primero de los fragmentos que quiero leer con vosotros es el fragmento número 1. Es cierto que he puesto fragmentos en el dossier que no vamos a leer, pero sería un poco raro que ya me salte el primero, ¿no? Lo voy a leer despacio. Yo voy rápido, más de lo que me gustaría. Pero voy a hacer el trabajo de leerlo despacio. Y no temáis, no tengáis ningún agobio si de pronto no sentís con claridad por dónde pasa esta cuestión. No está mal no entender, ¿sí?
Nadie entiende todo y nadie no entiende nada. O sea, hay que aproximarse al texto con apertura, ¿sí? Dispuestos a rescatar de él algo que pueda resonar en ti o en mí y a partir de ahí seguir, ¿sí? Hacer un trabajo sobre los textos. No son bloques de mármol que hay que engullir, sino entramados que se nos abren, se nos despliegan, se nos ofrecen y ahí nosotros podemos anclar, ¿no? Hacer pie. Queremos hacer pie frente al misterio, el drama, no la tragedia, si os acordáis del miércoles pasado, del sufrimiento, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Fragmento 1. Esto es como el planteamiento inicial, ¿no?, del texto. Se necesita poco para vivir. Pan y canto. Cantamos para celebrar y cantamos también para no tener miedo. Para celebrar las cosas de la vida y para no tener tanto miedo de la muerte. De ahí que la esencia de la palabra sea el canto y que en toda palabra valiosa palpite o bien la celebración o bien el amparo. O bien el susurro de palabras dulces que cuidan y amparan, o bien el canto de fiesta. Canto que cura y canto que enaltece la belleza del mundo. El canto acompaña las palabras de los poetas y también las de los grandes pensadores. Pero nada tiene de elitista, pues resuena, tanto o más aún, en las palabras de la buena gente. Decir y hacer algo bien. He aquí la continuación del canto. A veces silencioso y a veces bajo formas discretas imprevisibles, el canto, la palabra que vibra, nos hace de cobijo y de cielo. Los cantos de ronda eran versiones de canciones populares que solían repetirse por las calles de los pueblos. Cuenta Nietzsche, hacia el final de su magna obra, que Zaratustra pide a los hombres superiores que entonen con él un canto de ronda. Un canto que resume parte de su doctrina, de su buena nueva, de su evangelio. Se trata de la canción del noctámbulo, cuyo tema es la profundidad del mundo. El mundo es profundo, y más profundo de lo que el día ha pensado. Pocos años después, cuando Nietzsche ya había perdido la cabeza, Gustav Mahler, en su tercera sinfonía, pondrá los versos de Zaratustra en la voz de un contralto, con unas notas patéticas y sobrecogedoras. Cuán profundo es el mundo. Pero ¿cuál es el carácter de esta hondura? ¿De veras se presiente en ella una especie de eterno retorno? El mundo es muy profundo, sí, pero no sufre por nosotros. La profundidad de lo humano, en cambio, reside en el sufrimiento. Por todo y por todos. Y cuando más vivamente vibra, no es por el eterno retorno, sino por el reencuentro. La profundidad de lo humano, en cambio, reside en el sufrimiento. Por todo y por todos. Y cuando más vivamente vibra, no es por el eterno retorno, sino por el reencuentro. Iremos viendo en este ratito que el concepto de profundidad es esencial para aproximarse a la idea del ser humano que nos quiere ofrecer Esquirol en este libro, ¿sí? ¿Qué significa que la profundidad sea una dimensión eminentemente humana? Que haya una hondura, que en todos nosotros exista algo así como un pozo hondo del que pueda brotar una palabra que es canto. ¿Qué significa que esa profundidad resida en el sufrimiento? Y que cuando más vivamente vibra es porque anhela el reencuentro, ¿no? Estas son algunas de las categorías, de las palabras, de las pistas clave que nos irá ofreciendo el autor a lo largo del texto. Doy un salto al punto 4. Me salto el 2 y el 3. Me lo salto, pero queda ahí, para los curiosos. Dado que a pesar de la proliferación de teorías de todo tipo, la comprensión de nosotros mismos nunca había sido tan escasa, para hallar el norte podría ayudarnos a entrever que el humano, de raíz, está más vinculado con la responsabilidad radical que con el poder.
que una civilización más humana lleva a hacer del mundo una casa, más que a salir de casa para dominar el mundo. Que una cultura más humana no es una cultura miedosa ni nihilista, sino la que sabe que no hay fuerza más intensa que la que se conjuga con el sentido. En la debilidad, en lo humano, en la vulnerabilidad, en este demasiado que en verdad es un más, late el pulso de la verdad. Tenemos muchas teorías. Hay muchas versiones que intentan explicar en qué consiste la experiencia del mundo, de la vida, ¿por qué no del sufrimiento, del dolor? Nosotros no queremos construir una teoría, queremos más bien acercarnos a la comprensión esencial de lo que significa nuestra vivencia, lo que nos pasa. Y fijaros, la raíz de lo humano se encuentra en la experiencia de la debilidad. Lo más propiamente humano es nuestra vulnerabilidad, el hecho de que estamos heridos y de que podemos ser heridos. El concepto de herida, que ya lo anuncia la portada del libro, también es importante para aproximarnos, sin pretensión de explicarlo teóricamente y de manera perfecta, a la pregunta ¿por quién es el ser humano? Tanto es así que vivir, dice en el parágrafo 5, es en el mejor de los casos estar cerca de esta herida y obrar a partir de su vibración. Es importante quizás que nos ayudemos a reconocer que cuando hablamos de herida, no estamos hablando de la herida meramente física o psíquica que puede causarnos dolor. ¿Os acordáis, los que estuvisteis, y si no, en la semana pasada en el café, y si no lo podéis ver, quedó grabado, que yo os ofrecía una distinción entre dolor y sufrimiento, ¿sí? Claro que hay heridas que son expresión de un dolor que sentimos. Yo me puedo golpear físicamente una parte de mi cuerpo, de hecho tiendo a hacerlo debido a mi torpeza, y eso me puede provocar una herida, ¿no? No es esa la herida de la que estamos hablando. Estamos hablando de una herida que es infinita. Que sea infinita quiere decir que trasciende los alcances de mi propia humanidad, que está más allá de lo que yo soy capaz de hacer, decir, responder, pensar. Y sin embargo, la tesis del libro, y queremos tratando de explorar juntos en el tiempo que tenemos, es que es esta herida infinita la que nos constituye, la que nos hace ser quienes somos. Y por eso, aunque me estoy saltando, lógicamente, partes del libro, que no puedo menos que recomendar, vivir es estar cerca de esta herida infinita, de esta herida enigmática para nosotros todavía, porque no sabemos a qué se parece. ¿Es la herida que me curan en urgencias? No. ¿Hay un sitio de urgencias para esta clase de herida? Y no solo estar cerca de esta herida, sino obrar a partir de su vibración. Misteriosamente, gran parte de lo que tenemos para decir esta tarde acerca del sufrimiento está como contenido, escondido en esta formulación. ¿Tendrá que ver la experiencia del sufrimiento con la circunstancia de estar cerca de esa herida y obrar a partir de su vibración? ¿Será el sufrimiento que yo puedo reconocer en mi vida el rostro que asume mi vida cuando toma contacto con la realidad de esta herida y partiendo de ella se lanza al mundo, responde, obra? Si avanzáis un poco más en el dossier, veréis que los parágrafos están divididos también por los capítulos a los que pertenecen. Lo que acabamos de leer pertenece al primer capítulo, Víveres conceptuales. Ya el solo hecho de que el primer capítulo de la obra se llame Víveres conceptuales nos da una idea de cuál es la noción que el autor maneja acerca del concepto del pensamiento. Víveres, ante todo la vida, ¿no? Y nos valemos de conceptos para vivir, como alimento, para nuestra subsistencia, ¿no? El segundo capítulo inaugura un elenco de capítulos, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, que también están contenidos en este dossier, que yo los entiendo como una suerte de progresivas declinaciones de lo humano, es decir, formas de conjugar el significado de lo humano. ¿De acuerdo?
por favor, si en algún momento quien esté haciendo el generoso esfuerzo de seguirme siente que es conveniente pararme, hacerme preguntas, pedirme alguna aclaración, por favor no dejéis de hacerlo, que no deja de ser una clase, y yo creo que la clase se prepara, pero también se realiza, ¿no?, conjuntamente. Así que cuento con vosotros. La primera declinación de lo humano, la primera conjugación de lo humano, viene en el capítulo 2 bajo el título ¿Cómo te llamas? Pregunta, ¿cómo te llamas? Entre paréntesis el nombre. Y dice en el parágrafo 7, cada persona es alguien. Ser humano no es responder a la pregunta ¿qué es?, sino a la pregunta ¿quién es? ¿Quién eres? Y eres alguien, alguien otro uno. El sufrimiento es una experiencia eminentemente humana y está, a mi juicio, íntimamente vinculada con el hecho de que seamos alguien y no algo. Porque el sufrimiento de Martín es de Martín, y el sufrimiento de Rocío es de Rocío, y el de Paula es de Paula, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos aspirar a dictaminar de una vez y para siempre qué significa esto que estamos queriendo conocer juntos. Tenemos que permanentemente volver a la senda de la persona. Y la propuesta de nuestro autor es que la primera pista para aproximarnos al misterio de la persona es reparar en que esa persona es alguien que responda a la pregunta ¿quién eres? ¿Quién eres? Y si el sufrimiento, si la experiencia del sufrimiento en mi vida, que no entiendo, que no puedo comprender, que en ocasiones hasta me cuesta aceptar, tuviera algo que ver con la respuesta a esta pregunta. Y si parte de la respuesta a la pregunta que yo doy, si parte de la respuesta que yo doy a la pregunta ¿quién soy? Tuviera que ver con mi experiencia de sufrir. En el parágrafo 8 dice: no hay una humanidad que camina, no hay un pensamiento que piensa, no hay un amor que ama, no hay una lengua que habla. Están Ana y Juan, que caminan y que aman y que piensan y que hablan. No hay un sufrimiento que sufre. Están Ana y Juan, que sufren. Por eso el nombre es lo que verdaderamente nos interpela, porque es como la pista, la flecha amarilla. Quienes hayáis hecho el Camino de Santiago recordaréis la experiencia de seguir la pista de una flecha que nos indica hacia dónde tenemos que caminar. El nombre es como esa flecha que nos indica, que apunta hacia lo verdaderamente importante, hacia lo que verdaderamente importa, dice en el parágrafo 9. ¿Qué es lo que verdaderamente importa? Y a mi juicio es la razón por la que es pertinente hablar del sufrimiento. La profundidad de lo humano. Lo verdaderamente importante es la profundidad de lo humano. Y el nombre es como una pista que apunta hacia ello, hacia la profundidad de lo humano. Piénsalo. El nombre es muchas veces lo que consideramos más nuestro y es lo primero que no hemos elegido. Es lo primero que hemos recibido. Es lo primero que nos ha sido dado. ¿Qué significa la apelación de unos hacia otros por el nombre? El solo hecho de que yo sepa que tú te llamas Juan Pablo, por ejemplo, y que puedas reconocerte, y por cierto, felicidades, porque hoy es el día de San Juan Pablo II, hace que entre tú y yo ya exista una suerte de vínculo invisible que nos pone en relación. De algún modo, y que nadie se escandalice, que yo sepa tu nombre, o que tú sepas el mío, hace que yo te pertenezca. Porque ¿qué significa pertenecer? Significa, yendo a la raíz alemana de la palabra, haber escuchado, ¿no? Haber escuchado. Y lo humano, el misterio de lo humano, la misteriosa respuesta a la pregunta ¿quién soy? Se empieza tímidamente a responder, y no se agota ahí, en el hecho de escuchar que se nos llama por nuestro nombre. Somos alguien, no algo. Punto 10. Les prometo que hay más vídeos, que sé que esto siempre suele aligerar un poco la carga. Además les dije, espero que os recordéis, que son 3, a mi juicio, los filósofos vivos actuales más interesantes de España.
Sabed que yo soy un poco proclive a la exageración, ¿eh? O sea que si después me escucháis en el rodilla estar diciendo otra cosa, no penséis que me contradigo, o sí, pero no me lo toméis en cuenta, ¿vale? Uno es Esquirol, a quien acabáis de ver, ¿sí? Otro es el que viene después, y otro es el que viene después del que viene después, ¿sí? O sea que promete, ¿vale? Punto 10. El nombre que se te da es merecido sin haber hecho nada. Merecido porque el rostro es expresión del inicio y anticipación de la honda herida. El rostro es expresión del inicio y anticipación de la honda herida. Como pronto veremos, dar el nombre es reconocer un inicio absoluto. La persona es alguien que es inicio absoluto. Pero ¿cómo? Si yo soy hijo de mis padres, vale, ok, desde una perspectiva eminentemente biológica, orgánica, por supuesto que lo eres. Ahora, desde una perspectiva más profunda, que es a la que quiere aproximarnos la mirada de este libro, cada uno de nosotros es un inicio absoluto. ¿Qué significa que seamos un inicio absoluto? Que no podemos remontarnos a un origen explicable, susceptible de ser definido con precisión, como cuando queremos rastrear un hecho histórico, ¿no? O un acontecimiento de la vida social. Hay en la persona un hecho sin parangón. Sin parangón. Y esto acontece con cada nacimiento. Decía Hannah Arendt que cada nacimiento introduce una novedad radical en el mundo. Nosotros hemos sido esa novedad radical el día que nacimos y seguimos siéndolo. Seguimos siéndolo. El nombre, dar el nombre es reconocer un inicio absoluto. Se da nombre a quien viene por primera vez, a quien se estrena. El nombre propio indica la singularidad de la persona, corresponde al acontecimiento del nacer y al acto sacramental del bautismo. Y en el punto 11, y ya terminamos este segundo capítulo, se dice que el nombre es el primer amparo, la primera cura. Si os fijáis en lo que veíamos de Esquirol anteriormente, la idea de universidad que nos acerca, ¿no? La dulzura de una comunidad de personas que buscan juntos la verdad. Estoy citando mal, pero afortunadamente queda el vídeo para que luego lo miréis y lo escuchéis. Cita Alberto Magno, la idea de universidad que ofrece Alberto Magno, el maestro de Tomás de Aquino. Dice también que lo humano tiene que ver con la calidez, con el cuidado, ¿sí? Con no caer en una situación de indiferencia, de frialdad. Aunque no esté usando la palabra sufrimiento, todo esto nos habla elocuentemente de qué significa la experiencia del sufrimiento. A la persona que sufre yo no tengo que acercarle una metafísica o un elenco de buenas razones para entender por qué su sufrimiento a lo mejor tenga sentido. Tengo ante todo que reconocer que es alguien que está pidiendo ser reconocido como tal y entonces, como ha recibido el nombre, que yo pueda llamarle, preguntarle, saber de él, enterarme de él o de ella y que eso sea el primer amparo, la primera cura. Recibo el nombre, dice en el parágrafo 11. Recibo el nombre, es decir, escucho mi nombre. Y entonces yo mismo me lo doy. Porque lo escucho, me lo puedo dar. Soy capaz de decir yo porque hay quien me reconoce como tal. Dice en este parágrafo, perdonad que vaya tan rápido, creo que estoy yendo demasiado rápido y de una forma un poco salteada. Pero bueno, los textos quedan. Esta es otra buena noticia de la vida universitaria. Los textos quedan. Aparece un rostro humano que desde entonces recibirá un nombre. El allí del tú es más primordial que el aquí del yo. Si yo puedo decir, yo estoy aquí sentado hablando con vosotros, es porque hay un tú, pongamos por caso Rocío, que me precede y me ofrece la posibilidad de estar aquí, y me da la bienvenida y me presenta. Las palabras no son inocuas, están significando cosas, realidades. La estructura básica para entender lo más importante de nuestra situación es esta, que yo no soy el origen de mi relación contigo, que recibo el nombre, lo recibo, es decir, lo escucho y entonces me lo puedo dar. El recibimiento del nombre es don y vocación, interpelación. De modo que mi madurez no vendrá sino en forma de respuesta. Esta es la secuencia. Recibo y me llaman y respondo. Una de las ideas que yo traía la semana pasada y que recupero al hilo de este texto es que el sufrimiento es respuesta.
que el sufrimiento es una respuesta espiritual, que el sufrimiento es una manera de responder al dolor, pero no es el dolor. Os acordaréis, los que estuvisteis, la flecha en la relación entre el mundo y yo, cuando se trata del sufrimiento, va de mí hacia el mundo. Soy yo el que sufre, soy yo el que sufriendo le digo al mundo, le digo a la realidad, te digo a ti, me dueles, ¿no? Te echo de menos. Nuestra madurez no vendrá sino en forma de respuesta. Y si la experiencia del sufrimiento tuviera que ver también con el camino de maduración de nuestra vida, el sufrimiento entendido como pasión, entonces, es expresión de este movimiento. Soy nombrado, recibo un nombre, me llaman, me convocan, me piden, me reclaman, y yo respondo. Y cuando respondo me expongo. Y cuando me expongo me dejo afectar por lo inesperado, por lo que no tenía previsto, por lo que viene a sorprenderme, que es el inicio absoluto de cada uno de vosotros. El tercer capítulo nos añade una tercera declinación, podríamos decir, para pensar qué significa ser humano, ¿no? Y es la cuestión del inicio absoluto. Estamos muy cerca del segundo vídeo, que es una belleza. Permitidme que lea lo siguiente. Yo me lo estoy pasando fenomenal, de verdad, ¿eh? O sea, como dice una canción de una banda argentina de rock, quisiera que esto dure para siempre. Que tú o que yo estemos aquí es inexplicable. Que tú o que yo estemos aquí es inexplicable. Parágrafo 12. Sabemos mucho sobre la evolución de las especies y sobre genética y sobre factores sociales y culturales que se transmiten de una generación a otra. Sin embargo, que tú seas no puede terminar de explicarse, al menos no en lo que tiene de más esencial. Y esta limitación discursiva no es debida al hecho de que aún no sepamos lo suficiente. No se trata de que todavía no hemos llegado a saber lo que hace falta saber para poder explicar que tú seas. No, se trata de que lo más esencial es en sí mismo inexplicable. Por nuevas secuencias causales que descubramos y por nuevas teorías que se desarrollen, la situación de inexplicabilidad persistirá. Si se pudiera llegar a saber, pues no, ni así. Por mucho que avance la ciencia, nada de nada sabríamos sobre el hecho de que tú y yo estemos aquí, en lo que de más esencial tiene este hecho. Solo a partir de la experiencia de mí mismo puedo llegar a decir lo que acabo de decir. Interesante. El método, la forma de hacer filosofía experiencial. Solo a partir de la experiencia de mí mismo puedo llegar a decir lo que acabo de decir. Sentirme inexplicable equivale a no sentirme ni necesario, ni debido, ni tampoco producto del simple azar. Yo podría no estar aquí, claro que sí, pero tampoco es un producto del simple azar que aquí me encuentre. ¿Quién se ve diciendo, era necesario que yo existiera, o yo tenía derecho a ser? Nadie siente su existencia ni como necesaria ni como debida, salvo que no esté en sus cabales. Pero por otro lado, tampoco ocurre que nos sintamos como resultado del más puro azar. Justo, pues, para indicar esta situación ¿cuál es? De mí mismo como no necesario ni debido, pero tampoco como puramente casual, podríamos empezar a emplear y a redefinir la palabra contingente. Y antes de que se nos incendie la cabeza, vamos a escuchar al segundo de los tres grandes filósofos vivos que podemos conocer, leer e invitar a tomar café en España. A cada uno de nosotros nos pasa que podríamos no haber existido, porque el fondo del problema es si valemos algo. No hay razones distintas para vuestra existencia que las de un caracol cualquiera. Los seres humanos necesitamos ser puestos a salvo de esa inconsistencia, de esa falta de necesidad. Te pueden decir guapa, o te pueden decir listo, te pueden decir, pero
nada de eso justifica que yo esté aquí. Nos ponemos a salvo si alguien puede afirmar que tu existencia es un bien de naturaleza tan decisiva para mí, que aunque fuera el mayor de los canallas, el mayor de los genocidas, yo no podría dejar de celebrar tu nacimiento y llorar tu muerte. Aunque tu muerte fuera la ejecución más justa y más deseada por el resto de los seres humanos sobre el planeta, yo te lloraría. Eso socialmente es intolerable, salvo que seas la madre. Qué bueno que existas. No qué bueno que seas como eres. En la forma de la incondicionalidad. Ahora, la familia es un lugar donde se revela lo que somos. La estimación de una existencia como necesaria y sin embargo contingente, que podría no haber sido. Los sujetos empezamos a experimentar una clase de soledad que no queda satisfecha con esa clase de compañía, que tiene el carácter de la libertad, pero de una libertad afirmativa, o sea, de aquellos que pueden decir qué bueno es que exista. En esa afirmación, todo azar precedente se vuelve también necesario. Y entonces, y más allá de la amistad, alguien llega y te dice, eres la cosa más bonita que he visto en mi vida. ¿Qué sería de mí sin tu existencia? ¿Qué habría sido de mí? ¿No? Claro que es una suma de azares, pero ese azar es decisivo. ¿Qué sería de mí sin tus ojos? Podríamos haber sido de otra manera, y sin embargo la manera particular en la que somos es bendecida, es bendita para alguien. Y por eso, y esto es muy interesante, esa afirmación no puede darse sin incluir el perdón, porque somos lo que somos, porque tenemos la nariz torcida, porque tenemos mal genio, porque de vez en cuando mentimos, porque otras veces somos arrogantes, porque nos come la vanidad, porque te engañé un día. La tradición bíblica, perdonar es una cosa exclusiva de Dios, porque es un poder tan grande como el de crear, porque es regenerar una libertad que se ha frustrado a sí misma, que se ha malogrado a sí misma, que se ha matado a sí misma en realidad. Perdonar, la propia palabra perdón significa dar de más. El que perdona no da lo que el otro se merece, sino lo que no se merece. Pero el perdón restaura. Hegel, que es un sujeto muy listo, dice que el perdón es uno de los misterios más grandes porque es una revocación de los hechos. Es como si los hechos no hubieran existido, pero sin negarlos. Perdonar es pedir de más y es dar de más. Y en ese dar de más es donde brilla la gratuidad libérrima, donde no comparece la necesidad, en el sentido en el que la necesidad anula la libertad. Porque además esa forma de existencia nos pondrá a salvo de la desesperación. Que el hecho de no ser necesarios no es un hándicap, sino que es lo que se corresponde con el hecho de que nuestra existencia haya sido una gratuidad libérrima. Hacía falta que no fuéramos necesarios para que el motivo de nuestra existencia fuera el amor. No sé si se llegó a ver, es Higinio Marín Pedreño. Digo Pedreño porque también hay un Higinio Marín Cánovas, que es profesor de esta casa, que es hijo de Higinio Marín Pedreño. Bueno, extraordinario. Extraordinario, esto yo lo veo una vez por mes, si no más, porque me recuerda lo más fundamental de mi propia existencia, es que es una gratuidad libérrima. Me encanta cómo Higinio
cada tanto se ríe, ¿no? Tiene como ese gesto ¿pero por qué se ríe? Porque sabe que está haciendo una jugada magistral, porque está diseccionando con delicadeza, con profundidad y en verdad algo que habla elocuentemente del misterio de nuestra humanidad, de la profundidad de lo humano. Y si os fijáis, enlaza, a mi juicio, perfectamente bien con lo que estábamos leyendo de Esquirol. ¿Quién puede decir de sí mismo era necesario que yo existiera? Empieza el vídeo diciendo, no hay más razones para vuestra existencia que para las de un caracol cualquiera, ¿no? Y sin embargo, al ser humano no nos satisface esa contingencia. No nos quedamos tan tranquilamente como los caracoles viviendo lo que nos haya tocado vivir. Existimos, y porque existimos necesitamos ponernos a salvo de la contingencia de haber podido no ser. Y habla de la familia, y habla del amor de una madre. Qué bueno que existas. Claro, o sea, es fundamental partir del reconocimiento de que nuestra llegada a este mundo es un bien. Pero llega un momento en el que la soledad que experimentamos, la contingencia que experimentamos, el hecho de saber que no somos necesarios, no queda satisfecha con esa clase de compañía, ¿no? Con la compañía de la vida doméstica, la que nos ha tocado, la que hemos recibido, ¿no? Y aparecen otras relaciones y aparecen otros vínculos. Y llega a decir, y todo esto nos pondrá a salvo de la desesperación. Fijaros, no dice nos pondrá a salvo del sufrimiento, porque incluso quien haya sido testigo de la realización del milagro del amor en su propia vida, sabrá que eso no le exime de seguir atravesando situaciones difíciles y acaso le toque sufrir, y vaya si no le tocará, si seguimos la línea de lo que decíamos el miércoles pasado. El sufrimiento es la expresión también de una vida apasionada. ¿Qué tamaño es capaz de adquirir nuestro corazón para que sea también capaz de sufrir, ¿no? Pero esta clase de relación nos pondrá a salvo de la desesperación, lo que Kierkegaard denominaba la enfermedad mortal, la enfermedad para la muerte, la desesperación. Está claro que yo no estoy a favor del sufrimiento, lo dije creo la semana pasada, pero tampoco estoy a favor de pensar que es una condena gravosa con la que hay que cargar y hay que arrastrarse, ¿no?, bajo el peso, el suplicio del sufrimiento. Hay que sufrir humanamente. Y yo creo que el libro de Esquirol, que estamos recorriendo de manera muy introductoria hoy, tiene la riqueza de aportarnos claves para pensar qué significa sufrir humanamente, amar humanamente. Sigamos un poco más. El capítulo 4 vendría a introducir una tercera declinación o conjugación de la pregunta por qué significa ser humano, y se titula ¿Qué te pasa? Entre paréntesis, capaz de mucho, pero... Vamos a ver si podemos rescatar algo de él. Avanzamos un poco más. Tercer vídeo, tercer filósofo de cabecera, y abrimos el coloquio, ¿de acuerdo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasa? Preguntas clave para aproximarnos al misterio de lo humano, a la profundidad de lo humano, para tratar de rasgar tímidamente, acariciar delicadamente ese costado de nuestra vida llamado sufrimiento. Dice el parágrafo 14, ¿quién es el ser humano? Alguien que merece nombre, merecemos nombre. Es muy fuerte esto. Que recibe el nombre, que se encuentra aquí, viniendo de ninguna parte, siendo inicio, que ve que puede, que es capaz, y que además ha ido acrecentando exponencialmente su poder técnico. Pero ¿constituye el poder el núcleo más profundo de lo humano? ¿Es el poder lo que nos caracteriza más esencialmente hablando? ¿O más bien el núcleo de lo humano será algo relativo a lo que nos pasa? Nuestra acción, lo que nosotros hacemos, decimos, movemos, es principalmente respuesta
más radical, más profundo, más anterior que el yo puedo es el yo que al pasarle algo responde. El poder del que cada uno de nosotros es capaz no es mera espontaneidad, mera capacidad de iniciativa. Venga, yo puedo. Venga, ánimo. Claro, sí, ánimo, pero cuidado, ánimo, porque podemos responder a lo que nos pasa. Responder a lo que nos pasa. Sin duda, dice Esquirol en el parágrafo 15, el perdón del que hablaba Higinio es la respuesta a una herida. Y la promesa también, perdón y respuesta, perdón y promesa. Perdón y promesa, las dos grandes respuestas de las que somos capaces frente a lo que nos pasa. Perdón y promesa. La madre es una promesa para el hijo, y el hermano lo es para el otro hermano, y el amado para la amada. Yo puedo ser una promesa para mi hijo, porque mi hijo, primero e inmemorialmente, ya me ha afectado de una manera muy especial. La promesa, pues, expresa mi poder, pero aún más lo que me pasa. De hecho, mi poder se forja a partir de lo que me pasa. En el parágrafo 17 añade una categoría que vamos a tratar de incorporar también al discurso, ¿no? Que como veis es como un río surcado, ¿no? De mucha vida, de muchos peces, de muchos distintos colores, ¿de acuerdo? O pensémoslo como una melodía, como un pentagrama. Hay muchas notas dibujadas en este pentagrama. No se trata de aprenderse una tras otra de memoria, sino de comprender la melodía, ¿de acuerdo? Incluso yo, que no sé música, soy capaz de silbar alguna canción, ¿de acuerdo? Porque conozco la melodía, aunque no sepa identificar cuál es cada una de las notas que están dibujadas en el pentagrama. En el parágrafo 17 aparece lo inolvidable, lo inolvidable. Y dice Esquirol, salvo breves paréntesis, no puedo olvidarme ni de la vida ni de la muerte. No puedo olvidarme ni de la vida ni de la muerte. ¿Por qué? Lo inolvidable no es inolvidable gracias a nuestra capacidad de guardar memoria o gracias a nuestra tenacidad en conservarlo. Lo inolvidable no depende de nuestro poder, no depende de mi poder, de mi capacidad, que lo inolvidable sea inolvidable, sino de mi vulnerabilidad ya abierta. Lo inolvidable es inolvidable, nada podemos hacer y nos constituye en la parte más íntima de nuestro ser. Para los que seáis, como yo, fieles seguidores de las actividades del Newman, presencialmente o luego viendo los vídeos, recordaréis que el día 8 de octubre en este mismo lugar, Marcelo López Cambronero, profesor de esta casa, director de formación humanística, habló también de sufrimiento y a su manera, distinta de la mía, que una semana después vine a decir otra cosa, ¿no? No necesariamente contradictoria, pero sí distinta respecto de la que había dicho Marcelo. Marcelo, en este lugar, yo vi el vídeo posteriormente, diferenció el dolor del sufrimiento, diciendo que el dolor pasa, pero el sufrimiento permanece, ¿no? Lo inolvidable, lo inolvidable. Claro, de lo inolvidable a veces nos gustaría librarnos. Nos gustaría librarnos de lo inolvidable. Es que yo sé que me voy a morir y sé, peor, que mi sobrina se va a morir. Yo quisiera olvidarme de eso, que quisiera librarme de eso. Pero paradójicamente también podemos querer recordar lo inolvidable. ¿Cómo se recuerda lo inolvidable? En verdad aparece justo aquí una buena definición de la vida espiritual. Cuidar de lo inolvidable. Cuidar de lo inolvidable. Cultivar el sufrimiento. O más que el sufrimiento, la herida. Porque como veremos a continuación, la herida es como un surco en el que se siembra la semilla de algo que puede dar fruto. De algo que puede dar fruto. Pero para que dé fruto, para que sea fecundo, requiere de un cuidado, de una cura, de una atención, de un modo de estar cerca de la herida. Recordar lo inolvidable. Quizás la manera más humana de transitar el sufrimiento tenga que ver precisamente no con querer librarse de él, como cuando queremos dejar de recordar lo inolvidable, sino paradójicamente queriendo recordarlo, pero no por mera contracción al sufrimiento propiamente dicho, no porque nos guste, sino porque entendemos que en él aparece algo que nos afecta íntimamente y que tiene que ver con la dimensión espiritual de nuestra vida, que somos capaces de cuidar de lo inolvidable.
Cuidar de lo inolvidable es una forma de responder a ello. Lo inolvidable nos desborda, nos excede. Pero por suerte, en este desbordamiento se da al mismo tiempo una orientación, algo que me señala una ruta, la flecha del Camino de Santiago. El cuidado es así atención y esfuerzo para seguirla. Si os acordáis, al principio, cuando leíamos uno de los primeros pasajes del libro que seleccioné, decíamos que vivir es, en el mejor de los casos, estar cerca de la herida y obrar a partir de su vibración, ¿no? Este modo de estar cerca de la herida y de obrar a partir de su vibración, el libro Esquirol nos lo presenta como el cuidado, la cura, el cultivo, el trato artesanal. ¿Se puede impartir artesanalmente una clase? ¿Se puede compartir artesanalmente un café? ¿Se puede ofrecer artesanalmente la atención médica, el fisio, el asesoramiento jurídico, el análisis económico, la gestión de los recursos de la empresa? ¿Se puede vivir así? Dice el parágrafo 18, ¿quién promete? ¿Quién perdona? ¿Quién experimenta lo inolvidable? Acordaros todo el rato, ¿quién no qué? Precisamente, quien promete, quien perdona, quien experimenta lo inolvidable es alguien que está tocado. Esta expresión resulta muy sugerente, como si lo que más afectara fuera cercano al tacto, al contacto, a la piel. No en vano, la piel, junto con el corazón, es símbolo de la sensibilidad. Por eso, más allá de su actual rigor científico, podemos aprovechar una curiosa y afortunada observación de Aristóteles. La naturaleza ha dotado al hombre de la piel más fina en relación con su tamaño. Decía Aristóteles que somos el ser que ha sido dotado con la piel más fina en relación con nuestro tamaño. Pues sí, a la pregunta ¿quién es el ser humano? Cabría responder el de la piel más fina. Delgadez, debilidad y ternura, en ellas reside la excelencia de lo humano. Me encanta esto de poder pasar de un micrófono al otro. No es algo que me pase habitualmente, así que lo aprovecho. Fijaros, ¿quién es el ser humano? Si bajo, puedo, bueno, en fin, no vamos a hacer cosas raras, que ya bastantes rarezas, pero me apetece mucho estar más cerca de vosotros, ¿sí? Y eventualmente compartir el micrófono, que es algo que eventualmente sucederá. Sí. La naturaleza ha dotado al hombre de la piel más fina en relación con su tamaño. ¿Tendrá algo que ver esto con nuestra condición de seres capaces de apasionarnos, capaces de sufrir, capaces de recordar lo inolvidable? Fijaros que hay algo todo el rato como paradójico, ¿no? En esto que estamos diciendo. ¿Por qué será? ¿Porque nos gustan los juegos de palabras? Un poco sí, pero no. Porque aproximarse a lo misterioso reclama de parte nuestra un esfuerzo de pensar de otra manera. Un esfuerzo de emplear la potencia del pensamiento no como un requisito para esclarecer hasta la beta más íntima de lo real, sino más bien para dejarse afectar por ella. Dice, ¿quién es el ser humano? Entonces, cabría responder el de la piel más fina. Delgadez, debilidad y ternura. En ellas reside la excelencia de lo humano. Y me pongo de pie porque quiero subrayar la palabra excelencia. Areté, decían los griegos. Areté, excelencia. ¿Qué es? ¿Cuál es la excelencia de lo humano? ¿Cuál es nuestra areté? En el concepto griego de la palabra, la areté podría predicarse de muchas cosas, del micrófono, por ejemplo, ¿no? La excelencia del micrófono es amplificar la voz del que lo utiliza, ¿no? Servir como medio para que un grupo de personas pueda escuchar lo que una persona está diciendo, fenomenal. El micrófono, podríamos decir así, cumple su función, se realiza como micrófono, es excelente como micrófono de esta forma. Ahora, ¿y la persona y el ser humano cuál es nuestra excelencia? ¿Cuál es nuestra areté? Y aquí Esquirol está diciendo que nuestra excelencia reside en la delgadez, en la debilidad y la ternura. En el sufrimiento. En el sufrimiento.
¿Esto significa que hay que querer sufrir? No, yo no quiero sufrir. Pero si me toca, quiero sufrir humanamente. Si me toca, quiero poner en juego lo que haya de más humano en mí para que ese sufrimiento no sea meramente una circunstancia, una tragedia, sino un elemento más en el drama de mi vida, ¿no? Un acto más en el repertorio de acciones que estoy todo el tiempo en calidad de respuesta tratando de llevar a cabo. ¿No es entonces más humano, más excelentemente humano, el que se preserva del efecto que tenga sobre él o sobre ella, el mundo, los demás, la realidad? No somos más humanos escabulléndonos del dolor, no somos más humanos blindándonos contra el sufrimiento, sino precisamente enraizándonos en él. No solo en el sufrimiento, pero también. Parágrafo 19. Hay una mirada angustiada, pero también el tacto y las manos pueden estar empapados de angustia. La mano que sujeta ya ha sido sujetada, y si no lo ha sido, lo espera. La mano que toca ya ha sido tocada. Por eso, el tacto y las manos representan mucho más que la capacidad instrumental. En el uso ya suele haber más que uso. De ahí que Simone Weil defina el trabajo de esta manera: sentir en todo uno mismo la existencia del mundo. Trabajar es sentir en todo uno, en todo yo, la existencia del mundo. Claro, si el trabajo no estuviera alienado a través de su carácter instrumental, si no hubiéramos convertido el trabajo en un instrumento, a lo mejor seríamos capaces de vibrar por la afección del mundo. Si el trabajo no estuviera alienado, a través de esta mundana relación se daría también una relación con nosotros mismos, reflexividad. Dicho de otro modo, menos mal, al tocar nos sentimos, al tocar nos tocamos, lo cual demuestra que lo que incrementa la vida no necesariamente es la retirada del mundo, sino un tipo de relación con el mundo. La vida se intensifica en contacto con el mundo. Leo yo a Esquirol, que cita a Simone Weil, y ahora que aparece Simone Weil, le pido públicamente perdón a Miguel García Baró, que no trajo un vídeo suyo, pero creo que también es un filósofo de primer nivel mundial, y lo tenemos en Madrid, ¿sí? Y además es muy proclive a aceptar invitaciones a comer, o sea que porque él dice que Simone Weil es la filósofa más importante del siglo XX. Entonces me acordé de él leyendo esto. Pero bueno, ya habiendo hecho este mea culpa, me quedo con esta idea. La vida se intensifica en contacto con el mundo. Nuestra vida es más vida, no si nos retiramos, sino más bien si nos ponemos en relación. La vida se incrementa. ¿Os acordáis los que estuvisteis la semana pasada y si no los que veáis el vídeo? ¿Cayetano? Cayetano estuvo la semana pasada. El gusto por vivir, que se incremente el gusto por vivir. ¿Cómo se incrementa el gusto por vivir? Implicándote más. Implicándote más. Que las clases que imparte Martín te resultan un suplicio. Pues a lo mejor, puede que lo sean, pero a lo mejor tu capacidad de gustar de ellas crezca en la medida en que te impliques, te pongas en juego y no te retires detrás de una desafección. La vida se intensifica en contacto con el mundo. Estamos hablando del sufrimiento, estamos hablando del ser humano, y si el sufrimiento fuera también consecuencia de que nuestra vida se intensifica, de que nuestra capacidad de gustar de la vida crece, ¿estamos dispuestos a beber de ese cáliz? ¿Estamos dispuestos a que en nuestra vida haya de pronto ocasiones en las que nos toque sufrir precisamente porque en lugar de retirarnos del mundo estamos yendo más directamente al contacto con él? Es una provocación. Mi intuición es que lo más razonable, es decir, lo que más corresponde al modo en el que estamos hechos, a la estructura de nuestro corazón, es arriesgarse. Un poquito más y ya se acerca el momento del coloquio. Salto al capítulo 5 y veréis en el dossier, los que tengáis acceso a él, que en la página 8 aparece el capítulo 5, y en el capítulo 5
aparece la palabra que veníamos esperando, ¿no? Herida, herido. Herido en el centro más profundo del alma. ¿Quién es el ser humano? Alguien. Alguien que ha llegado, que es inicio absoluto, que recibe el nombre, que es capaz de reconocer que es llamado por otro y capaz de responder. Y es herido. El yo herido, dice el parágrafo 24, es una expresión indivisible, como yo puedo. El yo es el yo herido. Es decir, abierto y definitivamente alcanzado por algo que le acontece y le constituye. No es que el yo puedo se hiera, sino que el yo herido puede, ¿no? Avanza un poco más. El texto es difícil, lo sé y también sé que no alcanzo a transmitirlo bien, pero la buena noticia es que los textos están ahí, ¿sí? Parágrafo 26. La herida infinita es al mismo tiempo expresión de la infinitud que afecta. La herida infinita es al mismo tiempo expresión de la infinitud que afecta y generación de la interioridad. Somos afectados por lo infinito. Y en esa afectación, en ese ser herido por el infinito, se genera mi interioridad. La amplitud de la interioridad, el sí mismo, la subjetividad, el yo, se da junto con esta afección honda e inédita a modo de herida. El alma emerge como alma herida. Almarza, que lo tenemos ahí amablemente esperando hace un rato, Almarza va a darnos la prueba de la demostración, ¿cómo se dice? La prueba que demuestra la existencia del alma. Poca cosa, ¿eh? A lo mejor salís de esta sesión teniendo un argumento interesante para probar la existencia del alma. Ya quisieran los griegos poder decir lo mismo, ¿vale? El alma emerge como alma herida. El alma es mi vibración por la herida infinita. De este modo, vamos acercándonos paulatinamente a nuestra meta. Quien tenga la grandeza de adentrarse en las páginas del libro, verá que todo el libro es un esfuerzo muy delicado por ir acercándonos paulatinamente a la meta, ¿sí? Muy despacito, despacito. ¿Quién es el ser humano? Alguien que tiene nombre herido por lo infinito. Alguien que tiene nombre herido por lo infinito. Parágrafo 30. La herida... Traje 50 parágrafos, no penséis que voy a llegar a leerlos todos. Estamos recién por el 30. La herida se te abre y te excede. Su exceso indica tanto la infinitud como la imposibilidad de sutura. Aquí seguramente hay gente que estudia enfermería, medicina, ¿no? Y sabe que las heridas hay que suturarlas, hay que curarlas. Bueno, el exceso de la herida infinita habla tanto de su infinitud como de la imposibilidad de sutura. No pretendas curarme. La herida infinita tiene un cartel enorme de colores que dice no pretendas curarme. La incisión es hacia adentro, pero su efecto te circunda y te cala íntegramente. Y tú no puedes hacer lo mismo. Ni la abarcas ni puedes abrazarla. Las incisiones de la herida infinita son diacrónicas. ¿Qué significa esto? Que se dan a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. En el sentido de no instantáneas. No suceden de una vez y para siempre. No es un momento súbito. Estamos siendo paulatinamente heridos por el infinito. Se van produciendo y a pesar de que ya desde el primer momento son profundas, pueden llegar a serlo aún más. Vivir equivale a estar cada vez más excedido por ellas. Que el gusto por nuestra vida crezca, a lo mejor se parezca al hecho de que la herida infinita nos exceda cada vez un poco más. Solo para que quede en el registro, Esquirol conceptualiza la herida infinita bajo 4 figuras. La herida del tú, la herida de la muerte, la herida del yo y la herida del mundo. De la vida y del mundo, perdón. ¿De acuerdo? No interesa ahora tanto, aunque sí interesa porque es de suyo muy interesante, y tenéis algún parágrafo que hablar al respecto, pero me gustaría que apreciáramos ahora cuál es el dinamismo de la herida.
cómo se manifiesta, cómo se desarrolla, cómo se despliega. Se despliega acrecentándose. Aprender a vivir es aprender a acompañar y a responder a tal exceso, aunque la respuesta llega siempre con retraso. En efecto, debido a su exceso, nunca podremos ser plenamente contemporáneos de la herida. ¿Cómo podríamos ser contemporáneos del infinito? Sobrepasados y siempre con retraso, nunca terminamos de ser lo suficientemente contemporáneos de nuestro haber venido a la vida, ni de nuestra experiencia de la muerte. El retraso significa que no conseguimos responder del todo. Es como si hubiera una insuficiencia radical en mi intento de responder. Siempre me quedo corto. Pero aprender a vivir es también aprender a asumir este retraso. Es aprender a hacerse cargo y saber que la respuesta, aun siendo apropiada, nunca estará a la altura. Que la herida sea imposible de suturar parece una mala noticia, pero en el fondo es la invitación a esquivar aquellas propuestas que nos vienen a ofrecer un camino sin sufrimientos. No se trata de dejar de sufrir, sino de sufrir humanamente, aprendiendo a asumir el retraso de nuestra respuesta, sabiendo que nuestra respuesta nunca estará a la altura, porque ¿quién puede ser contemporáneo del infinito? Parágrafo 32. Ya casi vamos terminando, aunque nos queda un rato. La herida infinita es como un surco. La herida infinita es como un surco en el ser humano, un surco que genera lo humano y que pide cultivo, cura y cultura. La herida es surco donde la infinitud de lo que hiere deja una semilla susceptible de crecer, madurar y dar fruto. Hemos sido tocados por el infinito y hemos recibido misteriosamente como efecto de esa herida una semilla que puede crecer, que puede madurar y que puede dar fruto. El cuidado del alma no es sino un trabajo gigantesco sobre tales surcos. No he estudiado psicología, pero si lo hiciera, aquí tengo un epígrafe para el TFG. Ya he avanzado, sin embargo, que la fecundidad de las heridas infinitas no tiene nada que ver ni con el dolorismo masoquista ni con ningún tipo de alabanza o justificación del sufrimiento. El propio Esquirol, que no sabía que algún día alguien se valdría de su texto para decir todo esto, de algún modo sale a nuestro encuentro aclarando que no hablamos de la fecundidad de la herida como si fuéramos masoquistas o como si quisiéramos alabar el sufrimiento como tal. No, se trata de pensar cuál es su fecundidad, qué vida es capaz de rendir, de producir. La herida de la vida es la primordial y es como con la condición de las demás. En el orden dramático, no trágico, Cayetano y compañeros que vinisteis al café, esto llevará a hablar, por ejemplo, de los golpes recibidos, de las decepciones, de las desgracias. Sobre la base del gusto y del disfrute de la vida se define todo sufrimiento. Vamos a escuchar al Marsa. En un momento de decadencia, decrepitud y de muerte de una civilización, ¿cómo recupera el mundo? Desde un pequeño lugar, una pequeña tierra, empieza en una cueva, a través de la materialidad de la existencia. Para un monje es esencial el trabajo manual. Tiene que hacer cuentas con la realidad material. Solo midiéndote con la realidad material puedes descubrir que hay algo que la trasciende. Yo vi un vídeo de Horowitz, cuando ya con 80 y tantos años, casi no podía salir del taxi. Va al Carnegie Hall, donde va a grabar el concierto número 23 de piano con Giulini. Extraordinario. Casi no puede andar, su mujer le acompaña. Te das cuenta que su cuerpo está roto, como San Pablo, ¿no? Aunque se desmorona este cuerpo. Va el pobrecito caminando como últimamente de vez en cuando hemos visto a Benedicto. Se pone al piano y de repente se transfigura. Yo cuando veo eso digo, esta es la demostración de la existencia del alma. En el mundo artístico, como en el mundo sencillo del contacto de la tierra, del cultivo, de los pastores, del firmamento, donde no se interponen prejuicios. Y claro, tú le ves a Horowitz interpretar. Le ves torpe, pero ves interpretar eso y dices, ¿solo es posible? Si existe lo eterno y el alma. Si hay algo más que la materialidad de la existencia que se manifiesta en la materialidad de la existencia.
Este es el único modo. Por eso puede haber un bello envejecer. Por eso se puede pasar de la pasión a la ternura. Por eso una caricia te puede poner los pelos de punta. Porque una caricia que viene atravesada, imaginaos, yo vi en Tor Vergata a Juan Pablo II ya muy disminuido. Un chaval se saltó todo el cordón policial de los jóvenes policías. Corriendo, se empezó a subir las escaleras y me impresionó, lo vi en pantalla gigante, que Juan Pablo II, antes de que el chaval llegara a él, se levantó como pudo a abrazarle. Y dije, pero santo Dios, ¿pero qué hay en este cuerpo? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Un hombre que ya casi no puede consigo mismo, sale al encuentro de ese muchacho que es todo vitalidad. Y ahí descubrí que hay hombres que portan señales de lo eterno. Porque cualquier otro poderoso se hubiera asustado ante un ataque imprevisto. ¿Qué es lo que te permite afrontar la vida, no tener miedo a los hombres felices? Yo cuando caso a alguien, pongo a prueba si yo estoy feliz o no. Si yo no estoy feliz, me mosqueo con la alegría de los demás. Pero si estoy feliz, me alegro con la alegría de los demás. ¿Qué tiene ese Juan Pablo II? Que cuando venía, se acerca a él, se abalanza a él primero. Eso es un signo, una huella de la trascendencia. Solo la perspectiva de lo eterno te permite abrazar, porque sin lo eterno la realidad, amigos, da miedo. Desde la perspectiva de lo eterno, se hace amistad, se hace amigable, se hace aliada. Cuando ves a Benedicto o a Juan Pablo, ¿cómo envejece? ¡Qué bello envejecer! Yo me reconcilio con la vida. Y miro a un niño y disfruto con él, más que sin esa perspectiva, que me termina cansando, es que sin un niño me quema. Tengo apuntada la frase, ¿no? ¿Qué tiene esta persona, ¿no? Hablando de Juan Pablo II nuevamente, para recordarlo en este día, ¿qué tiene? Que es capaz de, en un momento de máxima precariedad física, de máxima vulnerabilidad, de máxima, a lo mejor, vivencia humana de un sufrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le permite responder de esa manera, ¿no? De salir al encuentro del otro y no amedrentarse, no querer levantar, digamos, una frontera que nos preserve del afecto que el otro puede venir a proponernos. Hay hombres que portan señales de lo eterno, ¿no? Una huella de la trascendencia. Siendo la hora que es, yo creo que va a ser conveniente que me ahorre el gusto por los parágrafos que vienen, pero me gustaría, antes de dar paso a vuestras preguntas, comentarios, lo que queráis, animaros mucho a que los que queráis hacer el trabajo posterior os deis el tiempo de ir repasando uno a uno los fragmentos escogidos y cuando lleguéis a los del capítulo 6, os centréis mucho en el significado de la profundidad del alma, ¿no? ¿Qué significa que el alma sea nuestro centro más profundo y como tal nuestro centro de gravedad? ¿Qué significa que esta gravedad nos compromete? ¿Qué significa que la herida infinita sea literalmente una conmoción? Es decir, generadora de movimiento. ¿Y qué significa que nuestro movimiento no sea solamente lo que somos capaces nosotros de hacer, sino también lo que podemos responder? El centro, cierro con esto, parágrafo 37. El centro de la persona es el alma. ¿Y qué es el alma? Lo más vivo. El centro de la persona es lo más vivo de ella. Y a su vez, el centro del alma es lo más vivo de lo más vivo. Y lo es precisamente por la vibración que provoca la herida infinita. Y si fuera la herida infinita aquello de lo que brota la capacidad de responder así, a menudo a este centro más profundo se le ha llamado simbólicamente corazón, como en este bellísimo pasaje bíblico de Proverbios. Por encima de todo cuidado guarda tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. Por encima de todo cuidado guarda tu sufrimiento, porque de él también pueden brotar las fuentes de la vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Martín. El momento de las preguntas forma parte del minicurso.
Entonces, si os parece, creo que te has quedado en el párrafo 37, has dejado de leer 13, nos habías dicho que habías 50, porque entiendo que estás dando paso a que esos 13 que no lees se conviertan en preguntas, que siempre en la universidad es muy interesante, ¿no? Verificar y confrontar ideas, de eso va la universidad, no del monólogo. Si os parece, tenemos un micrófono por esta banda que tiene Diego en la mano y tenemos otro detrás que tiene Isabel por la otra banda. Tenemos tiempo y adelante. Pues tenía una pregunta apuntada. Cayetano. Bueno, es verdad, soy Cayetano. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Y nada, quería preguntar, cuando hemos hablado sobre esa herida infinita, si esa herida nos excede cada vez más, no corremos el riesgo de convertir el sufrimiento en una forma de identidad. Y luego, ¿hasta qué punto la cultura actual alimenta esta herida en lugar de intentar curarla? Bueno, muchas gracias, Cayetano, por tus buenísimas preguntas. Voy a tratar de responder asumiendo, como decía Esquirol respecto de nuestra respuesta a la herida, ¿no? Sabiendo que me voy a quedar corto. Pero me parece que es muy pertinente lo que traes a la conversación, porque efectivamente lo que hemos dicho respecto del concepto de herida infinita merece un tratamiento más cuidadoso, más detallado. Ahora bien, volvamos a ese parágrafo que leímos que hablaba del yo herido, ¿no? O sea que el concepto de herida que estamos manejando no es un añadido suplementario a nuestra identidad, sino que es constitutivo de ella, ¿no? Ahora, esto no significa que haya que pensar la herida necesariamente como expresión de un dolor muy grande o de un sufrimiento muy grande, ¿sí? El concepto de herida lo que quiere poner de manifiesto, si yo entiendo bien lo que Esquirol plantea, es que lo primariamente humano es la afectación, la vulnerabilidad, el ser tocado y de tal forma configurado por la iniciativa de otro, ¿sí? Que del mismo modo que tú te llamas como te llamas por iniciativa de quienes han querido llamarte así, ese nombre como primera expresión de nosotros mismos es la pista que nos anima a recorrer un camino hacia el misterio de quiénes somos, ¿sí? Y que en última instancia todo lo que podamos decir de nosotros mismos, aunque esté muy enriquecido por lo que vayamos aportando y vayamos descubriendo y vayamos incrementando, no será nunca más prioritario ni fundamental que el dato primordial, y es que hemos sido hechos, ¿no? Que hemos nacido, que hemos sido traídos, que hemos sido puestos, que hemos sido llamados, que hemos sido heridos. Y en ese sentido, es cierto que la palabra herida puede, y naturalmente puede, conducirnos a pensar en algo negativo, en algo que tiene que ver más bien con lo que no quisiéramos para nosotros, ¿de acuerdo? No es ese, creo yo, el sentido que estamos manejando cuando hablamos de herida. Pero reconozco que en el tiempo que pude dedicarle a la exposición no lo había dejado perfectamente claro. De todas maneras, respondo a tu pregunta diciéndote que el carácter infinito de la herida y su carácter excesivo, estructuralmente hablando, respecto de quiénes somos, no nos condena a identificarnos con nuestro sufrimiento, porque también hay una herida del amor, ¿no? La herida del tú se llama amor, dice Esquirol. Entonces, claro, esto, a mi manera de entenderlo, significa que el panorama de vivir tiene episodios inquietantes, ¿no? Y hay que predisponerse a transitar por zonas que no serán del todo firmes. Pero bueno, esa es la aventura, ¿no? Ese es el riesgo, esa es la posibilidad que se nos da cuando nos reconocemos heridos, ¿no? Por el tú, por el mundo, por la propia perspectiva de la muerte, ¿no? Y a esa herida la llamamos angustia. La herida del mundo nos causa asombro, ¿sí? Y la herida de la vida es el abrazo. Esquirol es mucho más interesante que yo, ¿de acuerdo? Así que no penséis mal de él, ¿vale? Y la segunda pregunta es si la cultura nos está ayudando o no a suturar la herida. Mira, si la cultura nos propusiera... Sé que me estoy inventando la pregunta y tú que eres muy bueno dices que sí, porque en realidad preguntaste algo parecido, pero me tenéis paciencia y me permitís responder de esta manera.
Si la cultura, que habrá que pensar más despacio qué es esto, nos propusiera suturar la herida, pues flaco favor nos estaría haciendo. Nos estaría pidiendo que dejáramos de ser humanos. Nos estaría pidiendo que, más que ser más humanos, que seamos transhumanos, ¿sí? Esto no me lo invento yo, está al principio del libro, ¿no? ¿Qué significa radicalizar nuestra humanidad? No significa trascender nuestra condición humana, sino hacer la experiencia de vivirla más radicalmente, más en profundidad, más hasta el fondo, ¿sí? Y en este sentido, si entiendo tu pregunta, perdón por la desviación, me da la impresión de que puede haber estímulos en nuestro mundo para que hagamos el intento de olvidarnos de lo inolvidable. Pero lo inolvidable no es inolvidable porque nosotros nos acordemos de él, sino porque somos vulnerables, porque estamos marcados, configurados, hechos por otro, ¿sí? Y por mucho que nos queramos olvidar, las propias circunstancias de la vida nos llevarán a recordar. Por eso decíamos que el trabajo espiritual o la vida espiritual consiste en recordar lo inolvidable, ¿sí? Pero como si es inolvidable, ¿qué necesidad hay de que yo lo recuerde? Precisamente porque eres tú. Porque lo inolvidable se manifiesta en la vida de Cayetano, en la vida de Juan Pablo, en la vida de Martín, en la vida de Rocío, de Isabel, de Diego, de una manera singular, ¿sí? Es una gran pregunta para la tertulia, de todas maneras, la que traes. Yo soy consciente, pero porque me tomo muy en serio, ¿no?, nuestra vocación universitaria, que lo que traigo no es muy fácil de encajar, ¿sí? Y que aquí no hay después una PPT para descargarse, no. O sea, esto es arduo y en ocasiones el texto no se lee fácilmente, ¿sí? Al día de hoy me pasa que hay pasajes del libro que se me escapan. No pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, tomad contacto con el material, leedlo despacio, ¿sí? Veréis que los ingredientes para el trabajo son los apuntes, tenéis el vídeo del café y tenéis en las instrucciones para el trabajo los vídeos que vimos en el café y los vídeos que vimos hoy, ¿de acuerdo? Entonces, quien quiera, quien tenga como el deseo de más, ahí está medio escondido entre el cielo y el edificio de la Politécnica mi correo, ¿vale? Ahora os voy a explicar 3 cosas. Primero la tertulia, luego cómo presentar el trabajo y finalmente el QR, ¿vale? Los que estuvisteis el otro día en el café ya recibisteis la invitación, encarecidamente la volvemos a repetir, y los que no estuvisteis os invitamos a vosotros y que también podéis invitar a vuestros amigos. A partir de ese espacio de preguntas que os dejamos anteriormente en el café, hemos visto que estas sesiones que hemos estado compartiendo obviamente remueven muchas cosas, y cuando hablamos del sufrimiento hablamos obviamente de nosotros mismos, de nuestra historia y de nuestras preguntas. Entonces hemos visto que hay bastante inquietud tanto por el tema del sentido de la vida, como somos una generación que es cada vez más común hablar de problemas de salud mental. Y investigando en este tema nos dimos cuenta de que hay varias investigaciones que arrojan este dato, que no es a lo mejor para vosotros lo más normal del mundo, pero me llama la atención de que el 56,5% de la juventud española no se encuentra satisfecha con su propia vida. O sea, vosotros, vamos a hacer un esquema, la mitad de aquí no está satisfecho con su vida. Yo no me quedo como indiferente al saber eso. Entonces os invitamos a que os unáis, como ha dicho Rocío, el siguiente miércoles a las 6 en la cafetería del Centro Deportivo. Ahí se invita a café, refrescos, a poner esta pregunta en el centro de ¿por qué somos la generación más infeliz? ¿Somos la generación más infeliz? Es que hablamos más de estas cosas, nos hiere más el mundo, el tú, todo lo que estamos hablando, y ponernos muchísimo más en juego y ya poner sobre la mesa todas las preguntas personales, genéricas que tengamos, e intentar debatirlo entre todos. Entonces creemos que es una muy buena oportunidad para llevarnos a casa, aparte de un trabajo que hacer, pues un trabajo para toda la vida. Luego, el trabajo que nos está explicando Martín. No vamos a insistir de nuevo en el tema de la inteligencia artificial. Yo también soy alumna, sé lo que es y todos sabemos lo que es. Entonces, como que también es una oportunidad de llevarlo en juego. ¿Cómo podéis acceder? ¿Cómo podéis entregarlo? Parte más técnica, ¿cuántas palabras? Todo está en el aula virtual del Instituto Newman. ¿Cómo podéis acceder? Seguramente muchos ya estáis inscritos si habéis participado en otra actividad. No hace falta que os volváis a unir de nuevo. Os metéis en la web, que está ahí abajo, Instituto John Henry Newman, ufb.es.
En la parte de arriba veis que hay una parte que es alumnos UFV. Pincháis acceso a Canvas y ahí ya metéis vuestro correo electrónico, vuestros datos y ya se os da de alta. Si no funciona, no sabéis hacerlo X, newman@ufv.es. Os respondemos lo más rápido que podamos, sencillo, y cualquier duda respecto al trabajo podéis escribir a Martín, que os ha dado su correo, y también a nosotros, ¿vale? Y ya tenéis con vosotros el QR, donde también vais a poder acceder a, si queréis venir a la tertulia, lo marcáis ahí y también os contactamos. Mil gracias, Martín.